Las búsquedas en Internet para la frase rutina fácil para piel madura aumentaron un 900% este último año. Esto es el reflejo de la cantidad de productos que vemos en el mercado. Pero, ¿por qué esta tendencia? ¿Seguirá creciendo? ¿Cómo lograr productos efectivos? Para responder estas preguntas y todos estos temas relacionados, invitamos a Francisco Fernández Palacios, un experto en activos, para que nos ayude a entender y mejorar las formulaciones cosméticas poniendo foco en la demanda y las necesidades del consumidor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vosotros, Vanessa, por darme la oportunidad de colaborar una vez más con vuestra revista. Muchas gracias. Un placer. Antes de empezar la entrevista, necesito felicitarlo por la nueva medalla de oro que recibieron por el gran compromiso con el medio ambiente, el trabajo, la ética y la sostenibilidad. Felicitaciones. Gracias. Para nosotros desde CLR Berlín, también como empresa alemana, es muy importante trabajar en línea y estar comprometidos con temas tan importantes, por supuesto, como el medio ambiente, derechos humanos, sostenibilidad, ética. De hecho, prácticamente todos nuestros activos son 100% naturales y, por supuesto, trabajamos en la línea de máximo respeto de todos estos parámetros, que además es luego lo que nuestros clientes, es decir, los productores, nos demandan, este tipo de certificaciones, porque a su vez el consumidor final, el que va, como decimos siempre, al supermercado a comprar algún activo con alguna fórmula cosmética, es lo que va a ir demandando. Así que bueno, es muy importante para nosotros y estamos muy orgullosos. Bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre la piel madura. La piel cambia a medida que envejece, pero el proceso de envejecimiento será diferente para cada persona, según la genética, el entorno, las situaciones particulares. Esto representa un desafío para los fabricantes cosméticos, ya que las necesidades son muchas. Primero, me gustaría saber qué opinas sobre esta tendencia en aumento y cómo ve las proyecciones para los próximos años. Bueno, es un tema realmente interesante, porque nosotros en los últimos años, especialmente muy recientemente, hemos visto que realmente es una tendencia importante en el mercado y bueno, podría explicarse de muchos puntos de vista, tenemos muchas explicaciones. Yo, incluso personalmente, pero bueno, también muy de acuerdo con el equipo de CLR, es que uno de los principales, creemos, motivos es que ahora mismo, digamos, la generación que está llegando a tener una piel madura, que empieza a tener síntomas de envejecimiento, durante toda la vida ha ido ya utilizando fórmulas cosméticas. Quizá esto sea algo nuevo, quizá hace unos años, hablamos 30, 40 años, las personas que llegaban a una edad madura no estaban tan comprometidos, en cualquier caso tenían tanto interés en la industria cosmética y, como repito de nuevo, ahora vemos que la generación que ya desde pequeños han empezado a trabajar con fórmulas cosméticas para reducir problemas en la piel, etcétera, es decir, que están muy habituados a trabajar, han llegado ya ahora a una etapa de edad madura y por lo tanto siguen demandando productos para ellos. Entonces, por eso creo que sería una de las explicaciones probablemente más importantes el por qué, digamos, este aumento en la demanda de productos para piel madura. Y luego también, en línea a lo que has comentado, es muy importante, esto nosotros lo hemos hecho sobre todo con nuestros estudios in vitro y tanto in vivo también de algunos de nuestros activos, tener en cuenta que cada persona envejece de una forma diferente, además de factores que nosotros denominamos internos, como por ejemplo la genética, incluso la alimentación, el consumo de fármacos, etcétera. También estarían los factores externos, ahí estaríamos hablando de radiación ultravioleta. Evidentemente, a nivel mundial no estamos expuestos igual las personas de uno u otro país, o también en problemas como la contaminación, tan importante estos días, ¿no? Entonces, nuestros activos, y especialmente los últimos que hemos presentado en el mercado, como por ejemplo Cutigar, que probablemente podamos hablar después, ya todos los test que tenemos, tanto in vitro como in vivo, están hechos pensando en estresar tanto nuestras células en el medio in vitro como a las personas en el medio in vivo, para que realmente estén expuestas a los problemas cotidianos y normales de cada una de las personas, que por supuesto son los problemas que luego tendrán las personas con una piel madura. Así que es un poco nuestra filosofía a la hora de trabajar en ese tipo de activos. ¿Y qué productos busca ese consumidor? Uy, perdón, se me cayó algo.
¿Y qué productos busca el consumidor en la edad madura? ¿Existe particularidades que deberíamos tener en cuenta a la hora de formular un producto? Sí, bueno, lo que nosotros, una vez más, también hemos estado viendo, hemos estado estudiando, que últimamente los consumidores finales que van al supermercado demandan más o están más interesados en fórmulas que nosotros hemos denominado como envejecimiento positivo. Es decir, antiguamente, digamos que las personas, no digo se avergonzaban, pero iban directamente al supermercado a comprar fórmulas, podríamos decir, con claims mucho más fuertes como anti-envejecimiento o, en cualquier caso, digamos, un envejecimiento más negativo. Ahora no. Nuestro concepto es lo que nosotros hemos estado viendo: las personas de una edad ya madura, una edad adulta, están contentos con la edad que tienen, no tienen nada que ocultar y lo único que están demandando son activos que les ayuden a la piel en este proceso de envejecimiento. Pero, como digo, de una forma mucho más positiva de lo que quizás se veía en el pasado. Hemos visto atrás en los años, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un envejecimiento positivo. Los clientes buscan fórmulas o claims como envejecimiento positivo, envejecimiento saludable y todo este tipo de, como digo, claims, en cualquier caso la fórmula final, que darían, digamos, un aspecto de envejecimiento o, en cualquier caso, una idea de un envejecimiento mucho más positivo. ¿Y cuánto es importante el aspecto de la piel a la hora de valorar la edad de la persona? Bueno, esto es también realmente interesante porque nosotros, de hecho, tenemos estudios nuestros y nos hemos basado también en estudios publicados. Lo hemos presentado en alguna de los webinars que hemos hablado. Es realmente interesante porque, por ejemplo, nosotros hemos estudiado que incluso reduciendo problemas comunes, como por ejemplo podría ser la aparición de líneas o arrugas o incluso la no homogeneidad en el color de la piel, hemos estudiado eso con Photoshop, es decir, cogimos imágenes de personas, tanto por ejemplo caucásicas, asiáticas, reduciendo estos problemas con Photoshop, es decir, simplemente con la ayuda de Photoshop. Hemos visto que preguntando después a diferentes voluntarios la edad que aparentaban estas personas a las que se les había reducido el problema con Photoshop, evidentemente daban una edad de media mucho más baja, estaríamos hablando entre los 6 y 7 años. Eso para decir que evidentemente es realmente importante, porque nosotros lo que decimos es, si lo que nosotros hemos hecho con Photoshop lo pudiese hacer la industria cosmética, es decir, reducir estos problemas, también la apariencia física de una persona tendría una apariencia de una edad menor de unos aproximadamente 8 años. Entonces, es exactamente los estudios que nosotros nos hemos basado, ya digo, son súper interesantes, realmente interesantes, y es simplemente, digamos, el aspecto final de las personas respecto a la apariencia, digamos, de edad, solo utilizando, en ese caso, estudios con Photoshop, pero evidentemente esto trasladado, si lo consiguiésemos hacer con la cosmética, podríamos de verdad reducir la apariencia física de las personas. ¿Y el cuidado preventivo puede comenzar en edades tempranas? O sea, ¿cómo la cosmética puede ayudarnos a retrasar el envejecimiento de la piel? Claro, esto iría un poco en línea con lo que hemos comentado también al principio, ¿no? Ahora mismo está empezando o empiezan a utilizarse los productos cosméticos quizá en edades más tempranas, y cuando nosotros hemos considerado entre los 35 o 50 años empiezan a aparecer los principales signos de envejecimiento de la piel, evidentemente los clientes, sobre todo las clientas, hemos estudiado, empiezan a preocuparse y buscan fórmulas para reducir este envejecimiento, siempre de una forma, digamos, positiva, es decir, prevención del envejecimiento, en cualquier caso, envejecimiento positivo. Así pues, lo que nosotros, con los últimos activos que nosotros hemos presentado en el mercado, como por ejemplo Cutigar, lo que nosotros estaríamos hablando de parar el envejecimiento de la piel. Nosotros lo hemos demostrado in vitro que conseguimos reducir, por ejemplo, el número de células en fase de senescencia, y eso evidentemente tiene una consecuencia directa con el envejecimiento de la piel, porque conseguimos reducir el envejecimiento de la piel. Aplicado directamente a los estudios in vivo, esto lo que nos hace ver es que lo que nosotros conseguimos hacer es reducir el proceso de envejecimiento, es decir, parar el proceso de envejecimiento lo antes posible. Antiguamente, el concepto de fórmulas, como decíamos antes, anti-envejecimiento, era llegar al proceso final de envejecimiento de la piel e intentar revertir ese proceso.
Ahora no, ahora como decimos es un carácter o es un tipo de claim mucho más preventivo, mucho más de prevención del envejecimiento de una forma positiva, y lo que nosotros vamos a hacer con algunos de los activos de CLR, concretamente con el Cutigar, es parar el envejecimiento, el proceso de envejecimiento de la piel lo antes posible. Ok, entonces sabemos que CLR Berlin dispone de muchos activos que se destacan en el mercado. ¿Cuál activo es ideal para formular cosméticos para solo los primeros signos de envejecimiento de la piel? Claro, nosotros en ese caso, el que más estaríamos ahora mismo aconsejando sería nuestro nuevo Cutigard. Cutigard es un activo que presentamos el año pasado durante el Incosmetics de París, y como hemos un poco adelantado ya durante esta entrevista, lo que va a hacer va a ser parar el proceso de envejecimiento de la piel, que a nivel, digamos, de estudios in vitro, lo que hace precisamente es reducir el número de fases el número de células en fase de senescencia. Entonces, lo que nosotros hemos demostrado, ya digo, tanto in vitro como en vivo, es que realmente podemos prevenir los primeros síntomas de envejecimiento de la piel. Estaríamos hablando sobre todo, por ejemplo, de líneas o arrugas, así como, por ejemplo, de no uniformidad en el color de la piel. Es algo realmente interesante. De hecho, creemos que viene incluso infravalorado por algunos de los clientes, tanto, ya digo, productores como clientes finales, la importancia de tener un color en la piel homogéneo. No hablamos ni de manchas más oscuras, no estaríamos hablando a nivel, digamos, de pigmentación de la piel, simplemente de mantener una coloración homogénea. Y eso realmente da una sensación de una piel mucho más joven. Entonces, pues bueno, de hecho nosotros tenemos un estudio, somos los únicos productores de activos que han hecho un estudio similar, que bueno, por resumirlo en dos palabras, lo que hacemos es ver cuánto nuestro producto puede dar una coloración homogénea en la piel en comparación con una fórmula make-up que nosotros consideramos como el máximo que puede llegar la cosmética. Los resultados son realmente positivos, realmente fuertes, y realmente, la primera vez que se ven resultados de este tipo, que se estudia un activo cosmético de este tipo para, o en comparación con una fórmula make-up, para demostrar la homogeneidad en el color de la piel. Entonces, ya digo, nosotros estaríamos trabajando en esta línea. Además, Cutigard viene de una alga que se llama la Galdiera sulfuraria. Nosotros ahora la producción, la extracción, fermentación la tenemos en Berlín, pero normalmente vive en entornos muy extremos, en las zonas volcánicas de Islandia, donde las pH son realmente bajos, hablaremos de pH entre 0 y 4, y temperaturas muy altas. Entonces nosotros cogemos, digamos, de un cierto modo, las propiedades que tiene esta alga de adaptarse al medio, para trabajar con nuestro activo, que, como comentamos ya al principio, se adapta a zonas incluso extremas, altas poluciones, cambios de temperatura, humedad, etcétera. Es decir, condiciones reales, pero en cualquier caso estresadas, de los consumidores con primeros signos de envejecimiento de la piel que van a buscar activos cosméticos. Excelente. Bueno, para los que quieran saber más sobre Cutiguar, les dejamos el enlace para que vean la entrevista completa sobre este fabuloso ingrediente que lanzaron. Muy interesante. Ok, entonces, para los signos del envejecimiento ya avanzado, o sea, antes hablamos de los primeros signos y ahora los ya avanzados, ¿qué activos podría recomendar y por qué? Bueno, aquí, claro, evidentemente habría muchísimo que hablar, porque no tenemos un único activo para un envejecimiento ya avanzado, pero, por ejemplo, uno de los que más nosotros trabajamos podríamos incluso poner dos, que serían los dos activos posbióticos que tenemos en nuestro activo. Bueno, algunos de los activos posbióticos, que sería ProRenew Complex. ¿Por qué? Porque ProRenew Complex lo que va a hacer es ayudar a nuestra piel en el proceso de regeneración de la piel. Es decir, nosotros lo que hacemos con ProRenew Complex es ayudar a la piel en la fabricación, por ejemplo, de enzimas, etcétera, es decir, de proteínas o, en cualquier caso, de moléculas que van a trabajar en el proceso de regeneración de la piel para llegar al final a la descamación, y nosotros con nuestro activo posbiótico, como digo, ProRenew Complex, vamos a conseguir ayudar a la piel en este proceso. Lo hacemos, es decir, la piel, obtenemos resultados mucho más positivos de calidad de la piel, pero también tenemos estudios en los que demostramos que conseguimos regenerar la piel más rápido que si, por supuesto, no utilizamos ningún activo cosmético. Y por otro lado tendríamos nuestro Repair Complex. Hablaríamos de otro activo posbiótico, pero lo que nosotros vamos a hacer con Repair Complex es ayudar a nuestra piel a protegerse de la
acumulación de daño causado durante nuestra vida por la radiación solar. Es decir, nosotros continuamente, depende del país, pero sobre todo, por supuesto, Latinoamérica, estamos expuestos a una radiación ultravioleta, fundamental para la vida, pero que eso lamentablemente va a ir acumulando, va a hacer que acumulemos un daño en nuestras células a nivel incluso del DNA, del ADN. Y por lo tanto, lo que nosotros va a hacer Repair Complex es ayudar, como digo, a nuestra piel, a nivel celular, en el tema de replicación de ADN, a protegerse de este daño. Lo que nosotros llamamos, o lo que se les llama, el photoaging, el fotoenvejecimiento. Entonces, como decimos, ya para una edad avanzada, sobre todo dependiendo del país, pero gente que ha estado muy expuesta a la radiación solar, Repair Complex puede ser un activo realmente importante para ayudar, como digo, a nuestra piel a nivel celular, a la protección, a protegerse de la acumulación de la radiación solar. Entonces, para la radiación solar, pero si un fabricante quiere crear un producto para el estrés, ¿cuál sería el activo y cuál recomienda? ¿Por qué? Bueno, nosotros el activo que nosotros absolutamente aconsejamos ahora sería nuestro AnonaSense. AnonaSense fue un activo que nosotros lanzamos en el 2019 y que luego, nos gusta siempre recordar, ganó el premio a Mejor Activo en el In-Cosmetics de Van Gogh en el mismo 2019. Entonces, lo que nosotros hacemos con AnonaSense va a ser activar el sistema endocannabinoide de nuestro organismo, desactivando como consecuencia el sistema endovaniloide. AnonaSense es una alternativa real demostrada, tanto en estudios in vitro como en vivo, a todos los derivados CBD, todos los derivados cannabinoicos. ¿Por qué? Porque con AnonaSense lo que vamos a hacer va a ser activar el receptor CB2, que es el que va a activar nuestro sistema endocannabinoide. Entonces, trabajamos igual de lo que lo haría un cannabinoide sin ser un derivado cannabinoico. Nosotros lo llamamos como, digamos, una cerradura con dos llaves diferentes. La cerradura sería el receptor CB2 y las dos llaves sería a través de un sistema cannabinoide o en cambio con nuestro AnonaSense. En cualquier caso conseguimos con ambas dos, con nuestro AnonaSense, abrir la cerradura y activar el sistema cannabinoide. Cuando nosotros conseguimos activar el sistema cannabinoide, lo que hacemos es reducir la producción de interleuquinas negativas para nuestra piel. Y eso evidentemente va a traer una serie inmensa de beneficios a nuestra piel, sobre todo para pieles, digamos, estresadas, para pieles sensibles, para pieles con problemas. Hablaríamos, por ejemplo, de psoriasis, diferentes tipos de alergia, dermatitis atópica, etc. Así que AnonaSense, como digo, un activo 100% natural, nosotros hacemos el extracto de las semillas de la chirimoya, de la fruta de la chirimoya, y nosotros obtenemos un activo 100% natural que va a reducir los problemas derivados de una piel con estrés. En uno de los webinars, que por cierto luego daremos más información al finalizar el video, uno de los profesionales consultó sobre qué activos disponen como alternativa al CBD. ¿Podría, por favor, contarle a la comunidad sobre este activo y sobre todo aquellos donde los países no permiten el uso de CBD por sus restricciones regulatorias? Claro, aquí es exactamente lo que acabamos de comentar ahora respecto a la AnonaSense, ¿no? Es verdad que nosotros hemos visto que la demanda ha aumentado muchísimo, es decir, desde el momento que lo presentamos ha habido muchísima demanda y sobre todo en muchísimos países donde hasta ahora, o sigue siendo ilegal trabajar con derivados cannabinoicos, CBDs, en la industria cosmética, ven por primera vez el trabajar con el AnonaSense una oportunidad para trabajar en cualquier caso con el sistema endocannabinoide de nuestro organismo, porque conocen las propiedades beneficiosas, o en cualquier caso todos los beneficios que va a traer a nuestra piel, y por lo tanto han visto, como digo, en AnonaSense una gran oportunidad para ello. Y por ello hemos visto un gran interés en muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica, donde por temas de regulación no se podía trabajar hasta ahora. Con AnonaSense por primera vez se puede trabajar de la forma más tranquila posible, porque por supuesto no va a haber ningún problema a nivel de regulación con el uso de este material, de nuestra AnonaSense. Es muy interesante para los que están buscando una alternativa, ¿correcto? Bueno, el aspecto de la piel madura presenta arrugas, una tez más apagada, seca, poros abiertos y demás, hiperpigmentación,
Pero en nuestro portal hemos notado y hemos hablado sobre las búsquedas de Internet, y uno de los puntos puntuales del consumidor es donde todo lo relacionado a manchas sigue creciendo con aproximadamente el 200% de crecimiento estos últimos 3 meses. Entonces, ¿qué activos de esta cartera pueden aplicarse para los tratamientos de manchas para pieles maduras? Claro, sí, es realmente importante, realmente interesante, y también, además de que también hemos visto nosotros que es una tendencia, lo vemos desde hace años específicamente en algún país donde por motivos, digamos, de históricos, pues bueno, tienen mayor pigmentación en algunas zonas, sobre todo de la cara. Entonces, nosotros el activo que llevamos ya tiempo trabajando y que realmente es muy potente, uno de los activos que más gustan de CLR, sobre todo también por el nombre INCI que tiene, sería nuestro Belides. Al fin y al cabo, es un extracto 100% natural de la marguerita, de la flor de la marguerita. Por lo tanto, el Inchinem es realmente interesante, y lo que nosotros hemos demostrado con nuestros estudios in vitro con Belides es que va a trabajar en diferentes puntos del proceso de melanogénesis. ¿Qué quiere decir? El proceso de formación de la melanina. Nosotros, evidentemente, si conseguimos reducir la producción de melanina, conseguiremos reducir el número de manchas oscuras que nosotros tenemos en nuestra piel. He hablado antes de cara, pero también tenemos clientes que, por ejemplo, lo usan en cremas para manos, es decir, o incluso en desodorantes en algunos países también de Latinoamérica, es decir, en cualquier zona donde pueda haber una hiperpigmentación debida a la melanina. Así pues, como digo, Belides, lo que nosotros hemos demostrado, lo primero de todo, que se activa. Nosotros conseguimos desactivar el proceso de la formación de melanina, y luego dentro del proceso, como segundo paso, conseguimos reducir la producción de la melanina debido a que conseguimos reducir la producción de algunas de las enzimas y proteínas que en cualquier caso trabajan en este proceso. Es decir, nosotros directamente con Belides conseguimos reducir la producción de melanina, y como consecuencia nosotros tenemos estudios in vivo donde demostramos realmente que conseguimos reducir tanto el tamaño como la intensidad del color de estas manchas oscuras, de estas manchas negras. Así que realmente interesante, porque a veces no solo es un tema, o en cualquier caso, de tamaño, por ejemplo, de las manchas, sino de intensidad del color. Si evidentemente conseguimos trabajar con los dos, podríamos decir, objetivos en paralelo, conseguimos sin duda reducir el número de estas manchas en nuestra piel, o en cualquier caso del color. Así que es un activo, como digo, realmente interesante, y bueno, gusta muchísimo en el mercado, y de hecho tenemos muchísimos clientes. Tendremos luego otra versión que nosotros, muy rápidamente, la que a veces consideramos como el hermano del Belides, que se llamaría Juvenile, que en este caso va específicamente indicado para el contorno de ojos. Como digo, como extracto tendría también el extracto de Belides, pero además hablamos de otros extractos en esta fórmula, y lo que va a hacer, vamos a decir, como otro paso más, es reducir la inflamación en torno al ojo. Así que conseguimos reducir lo que comúnmente se llama las ojeras. Por lo tanto, tendríamos Belides en general para reducir la coloración de la piel, tan importante para fórmulas antiedad, y por otro lado, Juvenile, que además de reducir la coloración de la piel del área en torno al ojo específicamente, va a reducir también la inflamación creada por la misma. Así que son dos activos que pueden realmente, y que realmente tienen muchísimo interés en Latinoamérica, así como en el resto del mundo. Excelente. Bueno, Francisco, muchas gracias. Como siempre, ofreciendo tanto valor a la industria, y hablando de valor agregado, no quiero dejar de recordarles que CLR Berlin este año nuevamente estará ofreciendo los webinars en español para Latinoamérica, que ya pronto tenemos uno y van a ser varios durante todo el año, ¿correcto? Así es, nosotros, bueno, hemos ya creado la lista de los webinars para el año que viene. Empezamos el año pasado, en el 2022. La verdad es que ha tenido mucho éxito, hemos visto siempre muchísimas personas conectadas, con muchas preguntas, interaccionaban con nosotros incluso antes de los mismos webinars, y por lo tanto, bueno, podemos, imagino, poner las fechas, pero recordar siempre que serán los jueves a las 4 de la tarde como referencia horario en Europa, en España, pero en cualquier caso pasaremos ahora a todos los horarios, y bueno, y los haremos cada 2 meses como lo hacíamos el año pasado. El primero ya va a ser este jueves, que hablaremos de
tendencias generales para el 2023, es decir, un poco el punto de partida para todo el año que entrante. Y bueno, y por supuesto, si alguien en cualquier caso se pierde el webinar, no sabe cómo contactarnos, que por supuesto contacte a través de, bueno, incluso de la revista Cosmetic Latam, y nosotros incluso podríamos pasarle en cualquier caso tanto las entrevistas grabadas que nosotros haremos o los webinars grabados, como las presentaciones que nosotros iremos enseñando durante los mismos. Ahí estaremos, porque los que ya participaron ya saben, pero los que nunca han estado, tenemos que recomendarles participar porque la información que traes es realmente única, no la van a encontrar en otro lugar, eso es lo interesante, y los webinars siempre hablan de tendencias, estudios, los destacados para crear cosméticos con las necesidades del consumidor, así que los invitamos a todos a participar, les dejamos el enlace para que puedan acceder, suscribirse y demás. Muchísimas gracias, Francisco, por estar nuevamente con nosotros. Un placer como siempre. Muchas gracias, Vanessa, a vosotros, a la revista Cosmetic Latam, y por supuesto estamos en contacto y nos vamos viendo durante los webinars. Un saludo. Un saludo a ustedes. Hasta luego. Si te pareció interesante este video, te comparto la lista de reproducción de CLR Berlin, donde vas a encontrar muchísima más información. Y si te interesó algunos de estos ingredientes, te dejamos el acceso para que puedas contactar a CLR Berlin y obtener más información sobre estos activos.